no lo conocemos. No sabemos quién es el autor de Hebreos, la Biblia no lo dice textualmente, pero este hermano era un líder misionero que está hablando todo esto y dice, oren por nosotros. Ahora bien, vamos a entender qué significa este por nosotros. Versículo 17, retrocedemos un versículo y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Para entender el versículo 18, teníamos que leer el versículo 17, entendiendo el mensaje de nuestro hermano Wilfredo de la semana pasada. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros ancianos. Recordemos que dentro de la iglesia, si bien es cierto, la cabeza es Cristo, nuestra autoridad principal es Dios, dentro de la iglesia tenemos una organización, ¿verdad? Que está dirigida principalmente por nuestros ancianos. En otras iglesias, bueno, les dicen pastores, obispos, nosotros los conocemos como ancianos. ¿De quién depende la organización? ¿De quién depende las actividades que nosotros tenemos? ¿De quién depende el cuidado? ¿Quiénes están enseñándonos la palabra? ¿Quiénes están al cuidado de la iglesia? Son nuestros ancianos. Entonces tenemos ahí ya un orden. Y el texto dice esto, orad. Esto es interesante. No dice cuando puedas, no dice cuando tengas ganas, no dice cuando el anciano te caiga bien, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro hermano Wilfredo nos hacía mencionar, reflexionar esto la semana pasada. ¿Cómo estarán orando nuestros hermanos por nosotros, no? Decía Wilfredo. Estarán orando, gracias por este hermano que es un buen hermano, que no nos da trabajo, que se comporta bien, que está andando bien con el Señor, o estarán un poco preocupados por nosotros. Y es interesante porque cuando hay un tema así, a veces cuando hay alguna corrección, cuando hay una disciplina, cuando hay un consejo, normalmente no nos gusta que nos digan en lo que estamos haciendo mal o tal. Entonces, la tarea de nuestros hermanos, de nuestros ancianos, de nuestros líderes, es bien complicada, pero la Biblia nos dice, oren por ellos, orad por nosotros, dice este texto. Como decía, es una acción permanente, es un imperativo, no hay una opción, no hay, es un mandato, es una responsabilidad que cada uno de nosotros debe cumplir. ¿Y cuándo se vuelve difícil de cumplir? Cuando nosotros no estamos de repente actuando o siendo conscientes con nuestro compromiso con el Señor. No es cuando lo veamos, no es cuando estemos en la iglesia, no es de vez en cuando, no es cuando tengamos ganas. El mandato dice, orad. Y esta es una pregunta para nosotros, hermanos, en esta mañana. ¿Estamos cumpliendo con esta responsabilidad de manera permanente? El orad es una acción permanente, consecuente, diariamente. Pero la oración consecuente te lleva a una acción. ¿Estamos haciendo, estamos cumpliendo esta responsabilidad? Preguntémonos esto, hermanos, meditemos nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestros ancianos? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestros líderes? Excluyamos los martes y los jueves que nos vemos en el rebaño de la oración. Conscientemente, ¿cuánto tiempo pasamos orando por nuestros líderes, por nuestros ancianos? ¿Será que ellos no tienen necesidad? ¿Será que ellos ya alcanzaron un punto en el que no necesitan de nuestras oraciones? A diferencia de nosotros sí que estamos con nuestras luchas, con nuestras cargas, con la tentación, con el pecado. ¿Será que ellos no tienen eso? Ellos están orando permanentemente por nosotros. La Biblia nos enseña, oren por nosotros. Es interesante, hermanos, qué tan fácil estamos haciendo el trabajo a nuestros ancianos, a nuestros líderes. Nuestro hermano Wilfredo, una vez más, recuerda el mensaje, decía, nosotros debemos tener consideración, debemos obedecer y debemos sujetarnos. Cuando estamos a cuentas, hermanos, con el Señor, cuando nos estamos sujetando, cuando estamos obedeciendo, cuando considerar que es querer, apreciar, tener en cuenta a nuestros ancianos, vamos a poder orar, ¿no? Porque ¿qué pasaría si yo quiero orar por alguien que como que es difícil tratar? Es una lucha. Y el llamado aquí que nos hace, hermanos, el Señor es considerar, obedecer y sujetarnos para que ellos tengan la tarea fácil y nosotros poder estar
orando constantemente por ellos. De repente, estos dos versículos, hermanos, de esta mañana son cortos, son sencillos y apuntan a una cosa en especial. No descuidemos la oración por los ancianos. Hermanos, estas dos razones son interesantes. Sí, el versículo ahí dice esto, pues confiamos que tenemos buena conciencia. Son dos puntos que vamos a tratar en esta oración. Vamos a orar porque nuestros hermanos líderes ancianos tienen buena conciencia. Y el segundo punto del versículo 18 dice, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, primer punto, confiamos en que tenemos buena conciencia. Bueno, que tienen buena conciencia nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir tener buena conciencia? Estaba buscando un poco el significado de lo que quiere decir conciencia, ¿no? Siempre hemos dicho y siempre hemos hablado de la conciencia. Tener buena conciencia, estar a cuentas. Y es interesante que el concepto dice esto. La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene, pero no de algo externo, sino de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Entonces, tener conciencia de algo quiere decir estar consciente de lo que tú estás haciendo. Tener conciencia de algo es tener el conocimiento de todo lo que tú estás haciendo, sea en tu mente, en tu corazón, en tus hechos. Y el hermano aquí, el autor de Hebreos dice algo interesante. Oren por nosotros, hermanos, porque confiamos que tenemos buena conciencia. ¿Qué está diciendo el autor? Mi corazón está tranquilo, mi corazón está a cuentas con el Señor porque tengo buena conciencia. Y primer punto, agradezcamos, hermanos, al Señor, porque yo creo que los ancianos que han puesto Dios en nuestra iglesia pueden decir estas palabras. Y nosotros confiamos en ellos y los mantenemos como ancianos porque creemos que ellos tienen buena conciencia, ¿verdad? Si ellos no tuviesen buena conciencia, no estarían como ancianos. Yo creo que la iglesia no permitiríamos de repente que esto suceda. Y esto es de gran impacto para nosotros. Y es de una alegría grande, porque yo puedo decir, mis hermanos ancianos tienen buena conciencia y están bien con el Señor, porque ellos son conscientes de lo que están haciendo para Él. Esto es interesante. ¿Por qué? ¿Qué actividades desarrollan nuestros hermanos? Pongámonos a pensar en un miembro como nosotros, de repente, que ya tenemos cierto compromiso con el Señor, ciertos años. ¿Qué pasa? Nuestras responsabilidades, ¿cuáles son? Quienes trabajamos, tenemos un trabajo, una familia, un hijo, de repente quienes estudian tienen una carga estudiantil, asistimos a nuestra reunión los martes o miércoles, dependiendo del rebaño, el jueves, los sábados, los jóvenes, el domingo acá y se acabó el compromiso. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un líder, un anciano, un misionero? Adicional a cuidar de su familia, adicional de cuidar su propia salud, adicional de cuidar de repente de su trabajo, de sus estudios, de su especialización. Imagínense si nosotros no podemos a veces manejar la familia, el trabajo y la iglesia, ¿cuánto más serán nuestros ancianos que tienen que estar detrás de nosotros por casos especiales? Tienen que estar preparando los mensajes de cada domingo, tienen que estar preparando los mensajes del rebaño, tienen que estar con la planificación de todo un año para que nosotros podamos llegar cada domingo, hermanos, y poder sentarnos sin una preocupación. El trabajo de nuestros hermanos es grande. ¿Cuánto tiempo pasan nuestros ancianos en reuniones de programación, de planificación, de estudios, de seguimiento, de fortaleza? Y a veces nosotros no lo vemos. Yo me ponía a pensar en esto. Si yo con un trabajo, con mi familia y poca responsabilidad en la iglesia, a veces nos sentimos cansados, agotados, no queremos continuar, ¿cuánto más será la responsabilidad de un anciano, de un líder? Y más aún, que tiene buena conciencia. Hermanos, muchas veces no valoramos este trabajo de los ancianos. Es por eso que el autor de Hebreos pide, oren por nosotros. Oremos por nuestros ancianos. Tienen gran necesidad, tienen gran carga y más aún deben conducirse con buena conciencia, teniendo la plena confianza y seguridad de lo que están haciendo, lo están haciendo para bien. Pero ¿saben qué es lo bonito del Señor? Que ellos tampoco están solos. La Biblia tiene dos principios interesantes que a mí me gustan mucho.
Dice que el Señor perfeccionará su obra en ellos y que Dios llevará a buen fin todo lo que ellos están empezando. No están solos. Nuestros ancianos tienen sus ancianos, ¿no? ¿Quién es el anciano de nuestro hermano Pedro? El hermano Willy, Hugo, Carlos. Y viceversa, entre ellos todos se apoyan. Pero esta responsabilidad, hermanos, es grande. Imagínense que ellos estén viajando, al igual que hoy nuestros hermanos que están en Río Seco, que tienen que salir a la misión, que tienen que hacer visitas pastorales, que tienen que planificar, que tienen que estar llamando, atendiendo las necesidades de nosotros como miembros, que a veces estamos aquí muy tranquilos. Las cosas en la iglesia para quienes estamos detrás es un poco más fácil cuando tenemos buenos líderes con una buena conciencia. Hermanos, oremos por nuestros ancianos, por nuestros líderes, que ellos tienen buena confianza. Nuestra oración por ellos debe llevar a una convicción y a una confianza. Y mi pregunta es esta: ¿estamos confiando en nuestros ancianos? ¿Los consideramos, como decía nuestro hermano Wilfredo, al punto de tener la plena seguridad de que ellos están conduciendo bien? No es para ponerlos en tentación ni estoy juzgando a los ancianos, hermanos, sino por el contrario. Yo estoy totalmente animado y convencido de que nuestros ancianos tienen buena conciencia, de que nuestros líderes tienen buena conciencia. Como decía, si no estuviéramos aquí, no estuviéramos tranquilos. ¿Qué pasaría de la iglesia si nuestros pilares no estarían cumpliendo esto? No estaríamos como estamos en esta mañana, no estaríamos avanzando en evangelio, no estaríamos pensando en una actividad de Navidad, no estaríamos pensando en planes a futuro para el Señor. Pero yo quiero agradecer al Señor y a nuestros ancianos porque ellos tienen buena conciencia delante del Señor y para con nosotros. Y aunque no compartimos con ellos de repente mucho tiempo sus necesidades y sus problemas, se ve el esfuerzo y se ve el sacrificio. Hermanos ancianos, de repente quienes están aquí, tanto hermano Pedro, Carlos, Hugo, Jorgito, Willy, gracias hermanos por ese trabajo que están haciendo para el Señor. Porque yo estoy convencido de que están teniendo buena conciencia. Y esto es sin interés, por amor al Señor, con responsabilidad, sin malicia y sin honestidad. Pero nos damos cuenta que esa lucha es muy grande. Hermanos, no seamos criticones, destructivos con nuestras palabras muchas veces. Su trabajo no es fácil. Si hay algo que queremos rescatar esta mañana de estos dos versículos es: gracias hermanos por su trabajo. Y mi compromiso es orar por ustedes. Y mi compromiso es entender que su trabajo no es fácil. Mi compromiso con el Señor va a ser que debo hacerle fácil el trabajo. Por eso decía, el mensaje de la semana pasada de nuestro hermano Wilfredo está íntimamente ligado con estos dos versículos. Si yo no les hago fácil el trabajo, no puedo estar orando agradecidos y decir tienen buena conciencia. Sí, ese es nuestro primer punto, hermanos. Oremos por gratitud, pero también para que el Señor los siga manteniendo en esa buena conciencia que ellos ya tienen en sus corazones. Y como segundo punto y el último, hermanos, para terminar esta parte del versículo 18, dice el hermano que deseamos conducirnos bien en todo. Entonces son dos aspectos: la buena conciencia, que ellos son conscientes de lo que están haciendo, pero el deseo de hacer bien todo, ¿no? Deseando conducirnos bien en todo. ¿Se han puesto a pensar en algún momento quienes saben conducir, quienes saben manejar, sea carro, sea moto? Si tú no tienes un destino al cual vas a ir, de nada te sirve saber manejar. Si tú vas a conducir, debes tener un destino, un propósito, porque tú puedes saber manejar, pero si no sabes a dónde ir, ¿qué vas a hacer subiéndote a la moto, al carro o a lo que tú quieras? Debes tener un propósito. Y este hermano dice esto: deseando conducirnos bien en todo. Esa conducción permanente, ese andar permanente, y con esta frase, bien en todo. ¿Por qué? Nuevamente vamos a entender esto. Entendiendo que no es una tarea, no es una responsabilidad fácil, donde hay que lidiar, hermanos, con carga personal, familiar y de toda la congregación de nosotros. Imagínense nuestros ancianos, ya piensen esto. Ellos tienen su propia carga y aún así tienen que andar con la carga nuestra.
Hermano, tengo un problema, hermano, estoy pasando por necesidad económica, hermano, estoy pasando por necesidad espiritual. Hay alguien enfermo en casa, hermano, tengo este problema. Si con nuestros propios problemas no podemos, ¿por qué nuestros ancianos sí tienen que cargar con nuestros problemas? Y ese es el llamado que tienen del Señor, que es muy bonito, que es muy desafiante. El autor de Hebreos expresa este deseo. Desea conducirse bien en todo. Hermanos, la sola responsabilidad, quienes en algún momento han tenido algún cargo de liderazgo aquí en la iglesia, demanda tiempo, demanda trabajo, demanda cansancio. Y mucho más a veces cuando hacemos las cosas bien o a alguien no le agrada, hay murmuración, hay tiempos difíciles de sobrellevar, hay que tener que luchar con nuestra propia carne y eso pasa en nuestros ancianos. Dice, los ancianos son los líderes, los misioneros, hermanos, en realidad, con mucho respeto y con mucho amor lo digo, no son perfectos, ¿verdad? Tienen sus luchas, tienen sus problemas, tienen sus debilidades, pero ¿cuántos de nosotros las conocemos? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que nos acercamos y le dijimos, hermano, qué necesidad tienes? ¿Qué es lo que estás pasando? Por el contrario, ¿no? Yo cuando me acerco a un anciano veo, hermano, estoy pasando por esto, tengo un problema, mira, ya pasó esto, ya me van a botar del trabajo, tengo problemas de repente en la familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Y el hermano dice, ¿y a mí quién me escucha? ¿Y a mí quién me aconseja? ¿Y a mí quién me consuela? Ese es el trabajo del Señor que nos da a nosotros en Hebreos 18. Oren por nosotros, oremos por los ancianos, oremos por los líderes, porque esa tarea no es fácil, hermanos. Ellos tienen una gran necesidad espiritual. Pero ojo también, estemos preparados para afrontar con sabiduría, para saber amar y para saber perdonar, porque justamente el hecho de que ellos tengan estas cargas los son propensos para a veces el agotamiento, el cansancio. Hermanos, una vez más, yo sé que de repente es un poco cansado, es mucho texto, pero tengamos en muy alta estima a nuestros ancianos. No los idolatremos, pero sí tengámonos en gran estima porque su trabajo no es fácil. Y cuando uno tiene en gran estima, cuando uno obedece, cuando uno se sujeta, va a empezar a orar. Y el versículo 18 de Hebreos dice, oren, no cuando tengamos ganas, no cuando tengamos tiempo, no cuando nos llevemos bien con ellos, no de vez en cuando, oremos en todo momento. Una vez, hermanos, ¿estamos orando por nuestros ancianos? Seamos conscientes de este reto tan grande que Dios tiene para nosotros. El versículo 19, bueno, el hermano termina diciendo, les ruego que hagas así para que sean restituidos lo más pronto. Es muy probable que este hermano haya estado trabajando con los hebreos y tenía el deseo de regresar a ellos. Pero este versículo 18 es de suma importancia para nuestros líderes, hermanos, para nuestros ancianos, para nuestros misioneros. Que hoy salgamos con un corazón diciendo, tengo que orar por mis ancianos, tengo que orar por mis líderes. Si yo con mis propias fuerzas no puedo y tengo tanta carga, ¿cómo es que un hombre que está dedicado al Señor, nuestros ancianos, sí tienen que hacerlo? Pues con la ayuda del Señor, con la ayuda de nosotros. Si no oramos y si no les hacemos la tarea fácil, no vamos a llegar a nada, hermanos. En conclusión, quisiera terminar con esto esta mañana. Sé que de repente estamos un poco de frío, pero pensando, nuestros ancianos necesitan que oremos mucho por ellos. Una vez más lo hago público, hermanos, desde aquí adelante. Gracias por su trabajo. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ese esfuerzo. Porque están actuando y están conduciéndose con una buena conciencia. Y queremos ayudarlos, queremos orar, hermanos, para que en medio de sus luchas, de sus necesidades materiales, espirituales, familiares, puedan mantener lo que el Señor está llamando. La buena conciencia y el conducirse bien en todo. Gracias, hermanos, por su buena conciencia y gracias por ese deseo de conducirse bien en todos. Nuestra responsabilidad, nuestro llamado en esta mañana va a ser orar por ustedes. Y que sea algo durante la semana que podamos meditar. De repente esta semana le vamos a saturar sus teléfonos a nuestros hermanos, ¿ya? O si podemos visitarlos en su casa sería excelente. Preguntémosle, ¿qué estás pasando? ¿Qué necesidad tienes? ¿Cómo puedo orar por ti?
¿Qué es lo que puedo hacer? Y al hermano que menos confianza le tenemos, a nuestro anciano con el que menos tiempo hemos pasado, a él vamos a ir a buscarlo. No lo he podido hacer con todos, lo he podido hacer con 2, con 3 esta semana. Pero el Señor me enseñó en este mensaje, hermanos, que debo ser un buen hijo, un buen cristiano, sujetándome al Señor y orando por ellos. Hermanos, que nuestro actuar sea para con el Señor. Vamos a orar y quiero dejar esta mañana eso en nuestros corazones. Orar por nuestros ancianos, orar por su vida espiritual, por su buena conciencia, por su buen andar, por su conducta y porque en mi corazón esté ese deseo de hacerlo constantemente. Gracias, Señor Jesús, gracias Dios por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo y tú has puesto, Señor, por encima de nosotros a nuestros ancianos y nuestros líderes con un propósito. Tú eres, Señor, el que ordena todo y agradezco por tener a nuestros ancianos aquí. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, por nuestro hermano Pedro, Hugo, Carlos, Willy, incluso Jorge, Señor, que ha apoyado mucho tiempo en esta obra tan bonita. Gracias, Señor, porque tenemos pilares sólidos. Estoy convencido que tienen buena conciencia, que lo están haciendo para ti, Señor, y no para los hombres. Que a pesar del cansancio, a pesar de las dificultades, a pesar del trabajo, Señor, ellos se esfuerzan por la obra tuya aquí en la iglesia, por cada uno de nosotros como miembros. Y queremos orar, Señor, para que tú lo sigas conduciendo y que ese deseo que hay en su corazón de conducirse bien en todo se mantenga y nos contagien a nosotros, Señor. Enséñame a ser un buen creyente, un buen miembro, que pueda obedecer, que se pueda sujetar, que pueda considerar a mis hermanos y que pueda estar orando permanentemente por ellos, por su vida espiritual. Gracias, Señor, por tan grande bendición de tener una iglesia sólida, establecida, firme, que quiere agradarte y que nuestros hermanos se preocupan por eso. Gracias, Señor Jesús. Dejamos todo en tus manos, en tu mismo nombre, Dios. Amén. Gracias, hermanos. De repente algún anuncio. ¿Quién está por aquí? Hugo. Hugo, Hugo, Hugo o Carlitos, hermano Pedro, no sé, de repente, ¿qué es? ¿Cómo? Creo que ahorita, hermanos, van a tener una actividad los niños, entonces de repente si le pueden ir avisando. No sé, hermano Pedro, si tiene algo más para ir terminando esta mañana. Gracias, Mario, y qué interesante el mensaje de esta mañana, orar por nuestros líderes. Y bueno, como dijo pues nuestro hermano, todos tenemos nuestros líderes. En el caso nuestro de que somos ancianos, pues tengo a mis ancianos Carlos, tengo a Willy y a Hugo, en fin, ¿no? Y por eso es que es necesario y pedimos pues de que oren mucho por nosotros, por las responsabilidades que tenemos. Y bueno, ya para finalizar, vamos a tener la participación de nuestros niños, que siempre, en cada ocasión, ellos nos hacen la fiesta. Y tal vez un anuncio o dos anuncios más. Siempre recomendar, por favor, de que las dos últimas filas de sillas, perdón, se dejen para las personas que tienen niños. Cuando entramos, pedimos especialmente a los líderes ocupar las sillas de adelante. No cuesta mucho caminar un poquito más, así lleguemos un poquito tarde. Y por otro lado, también tenemos este anuncio de que habían pedido sus pan diarios y los que aún no lo han recogido están atrás todavía en la mesa. Por favor, acérquense a recogerlos, por supuesto con el dinerito en la mano también, porque se tiene que cancelar eso. Muy bien, ahora sí pedimos pues a los niños que pasen con esta participación que tienen. Creo que Huguito está para acompañarles con la guitarra, y a los profesores, profesoras encargadas que también se hagan presentes con el grupo de niños.
Bueno, los niños han alistado la canción Campanas por Doquier para ustedes.